¿Qué tocas, Emiliano, el bajo? Jajaja, no, yo vi algo que sonaba bien. Intento. Bueno, esperamos 2 minutos más y arrancamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta mientras tanto? Hola, Pamela. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Hola, profe. Yo le quería hacer una pregunta, pero muy general. ¿Con qué íbamos a empezar hoy? Porque la verdad que el último Zoom no lo pude presenciar y tampoco lo vi. Quería saber si habían terminado Lucas, ¿puede ser? No, sí, Lucas, sí. Ah, Ya lo listo. damos por terminado. En todo caso, después vemos si podemos hacer una clase de repaso para preguntas sobre Lucas y sobre cualquier Yo otro. quería saber si le podía pasar después por mail sí, un resumen sería de todo lo que fui haciendo de Lucas. Lo dejé por la mitad en aquel tiempo, pero después lo voy a retomar. Se lo voy a pasar para ver si lo que entendí va en esa dirección, o Dale, si dale. lo quiere leer. Eh, y el cuestionario que yo les había dado, el cuestionario de Lukács, ¿no? Como para, creo que lo tienen cuestionarios generales, ¿o no? Por eso les puede servir también, porque más que preguntas son esas preguntas donde también intenta hacer pequeños resúmenes, ¿no? De algunos temas. Eso también les puede servir, si quieren, para repasar. Pero bueno, sí, acá dice clase de repaso, bien, la vamos a hacer, pero por ahí la hacemos un poquito más adelante. También podemos hacer, si quieren, una suerte de simulacro de parcial, aunque no sea por alguna cuestión de nota, sí para que haya una suerte de corrección y de preguntas. Incluso podría ser domiciliario, no tiene por qué ser, no lo vamos a hacer por Meet. Pero para que ustedes se pongan para que ustedes sepan cómo hubiera sido un parcial en la modalidad habitual, presencial, y si están en condiciones de contestarlas o no esas preguntas. Y bueno, después lo corregimos y demás. Eso lo podemos hacer eh, dentro de unas clases. Ustedes tienen que dar exámenes finales. Sí, profe, tengo que dar el del año pasado yo, su materia del año pasado. Bien, o sea que en esa semana van a estar medio ocupados. En realidad, para ustedes serían las semanas de fines de septiembre, en realidad. Pero todavía falta. No lo tengo muy claro igual, pero creo que sí, falta como un mes y pico. Sí, porque se le va a dar prioridad a los de cuarto para que la den ahora a fines de agosto y después, fines de septiembre, estarían dando los segundos y terceros años. Lo que vi que es otra modalidad, además de lo que es como un trabajo o algo así, leí yo. No, lo que No sé si será hicimos, así. se debatió eso, ¿viste? Como para ahorrar tiempo, porque si no se vuelve medio, siempre bajo la modalidad, a veces la realidad de las otras carreras son diferentes, digamos, a las de filosofía, que somos pocos. Pero bueno, como de pronto una mesa de 8 personas ya sería por Meet medio complicado, lo que se decidió es que adelantar alguna consigna, algo, por escrito. Y después termina siendo un examen común. Básicamente, vieron cuando uno toma final, muchas veces les da una pregunta para elaborar ustedes y después entra a preguntar, ¿no? El profe. Por lo menos varios profesores tenemos esa modalidad. Esa pregunta que le daríamos para desarrollar a ustedes, en vez de hacerla por Meet, la hacemos por el escrito
porque si no se extendería demasiado los exámenes, ¿sí? Es más que nada eso. Pero no. Entonces sería desarrollar un autor, como el año pasado, desarrollar un autor que elijamos y después por Meet sería como defenderlo o algo así. O hacer un par de preguntas a usted. Defenderlo y quizás te pregunten de otros autores, claro. Igualmente, vieron, cada profesor un poco en base a algo general, que es esto de desdoblar el examen para que no sea todo un desarrollo en el MIT. Cada uno tomará una modalidad diferente, pero básicamente es eso la idea. La idea es que ese tema que ustedes desarrollarían y que a veces lleva como escucharlos media hora, bueno, ahorrar eso a través de un escrito que uno ya corrige y ya tiene corregido para el día del examen, ¿sí? Incluso les puede hacer una devolución para orientarlos, digamos. En la asamblea la otra vez se votó incluso que puede estar desaprobado y sin embargo pasan igual a la segunda instancia. O sea, se les hizo demasiado fácil, pero bueno, está bien. O sea que no es algo excluyente. Pero la idea es, sí, agilizar un poco porque si no se volvería impracticable el oral. Bueno, fueron llegando, ya somos 17. Hola a todos los que no saludé, que mientras iban llegando. Bueno, pero de todos modos, eso sépanlo, o sea, se les dio prioridad. Yo no sé, quizás esté justificado. Fue un análisis que hicieron todos los directivos de La Matanza, o sea, no es algo que surgió de este profesorado particular, que iba a ser demasiado complicado hacer todas las mesas. Entonces lo que se decidió es desdoblarlas, hacer en primer lugar las de los cuartos años que estarían para recibirse, o los que ya terminaron incluso la cursada, pero les queda alguna materia para recibirse, entonces esas serían los que rendirían ahora a fines de agosto, y en una segunda instancia, que se decidió para fines de septiembre, eh, todos aquellos alumnos del segundo y tercer año que cursaron presencialmente el año pasado. Y después se vendrá otra discusión, que son los exámenes de diciembre, a ver cómo se van a realizar, porque ahí sí ya son exámenes donde se van a estar evaluando cursadas virtuales. Y bueno, y eso seguramente también va a ser materia de reflexión y hasta de discusión también. Bueno, arrancamos. Lucas me preguntaba qué habíamos visto. Lo último que habíamos visto es lo de Marcuse. Como quedó medio dado así en una única clase y demás, yo les voy a dar un resumen de los capítulos que comentamos y de dos capítulos más para que ustedes puedan completar un poco el cuadro del texto ese. Es cortito el resumen. Y después también les voy a dar, como les dije, el resumen de Heidegger y Sartre, simplemente para que ustedes vayan entrando en el tema. Eso lo leen y lo destruyen, como se hacía en la dictadura, que se pasaban alguna información y obviamente había que destruirla rápidamente porque si te agarraban con eso desaparecías. Entonces, bueno, algo así. Es simplemente una modalidad para que ustedes lean, entren en tema y después, en todo caso, sí, vamos a profundizar con los audios, ¿no? Con los audios de Heidegger. Bueno, ahora, lo que hoy tendríamos que hacer es un poco el vínculo entre una tradición de pensamiento que estábamos viendo, que era la de el marxismo hegeliano, que se desarrolla finalmente en la escuela de Frankfurt, con Marcuse, entre otros. Y después la otra tradición importante de la filosofía del siglo XX, que es la fenomenológica existencialista, ¿sí? Son dos corrientes importantísimas del siglo XX que tienden a confluir
en el último Sartre, que siendo existencialista y viniendo de ahí, empieza a tomar mucho de Lukács y de toda esa corriente marxista, y bueno, y ahí hay una suerte de síntesis. Pero esas dos tradiciones estuvieron bastante vinculadas desde el primer momento, digamos. Casi que uno podría decir que surgen influidas por un mismo autor. Ustedes piensen que Alemania, ubíquenla en el mapa, ¿no? Alemania tiene distintas ciudades que fueron universitarias, donde se destacaron ciertas universidades. Las ciudades donde se destacó la filosofía neokantiana, o sea, del siglo XIX, fueron Marburgo y Heidelberg. Casi que están todas en una línea vertical. Primero tenemos Marburgo, Frankfurt, Heidelberg, y abajo de todo tenemos a Friburgo. Digamos que la filosofía fue circulando desde ese centro de Alemania, por Marburgo, por Heidelberg, hasta llegar a Friburgo hacia el sur. Se fue como trasladando hacia el sur por periodos. Y después vuelve un poquito hacia el norte, hacia la ciudad de Frankfurt. Lo que tenemos que ver es lo que se produjo en Heidelberg y en Friburgo. Heidelberg fue, como habíamos dicho, creo que lo habíamos dicho, la ciudad de, digamos, de la Academia Neokantiana, que tuvo más apertura, porque Marburgo era un neocantismo cerrado. En cambio, en Heidelberg empezaron a vincular los estudios filosóficos con los sociológicos, con otras disciplinas, y aparecieron figuras importantes, no solo de la filosofía, sino de la sociología, como Weber, como Simmel, y ahí apareció, van a ir vinculándose, van a ir estudiando Heidegger y Lukács. Quizás ni se conocieron, pero fueron, digamos, circulando por la misma universidad. Fueron estudiantes por la misma época, digamos. Y después ese neocantismo que se abre un poco empieza a impactar en Friburgo, y en Friburgo aparece un autor que va a ser fundamental, aunque hoy ya nos interesa tanto como interesó en su momento, pero que fue, digamos, alguien que marcó un tiempo histórico en filosofía, que es Husserl. Se escribe con doble S y termina con RL. Husserl. Husserl. ¿Quién fue Husserl? Bueno, fue el creador de la fenomenología. Y piensen que todo eso que llamamos existencialismo surge de la fenomenología. ¿Cuál fue la idea de Husserl y por qué es importante? Bueno, va a ser importante porque a comienzos del siglo XX establece una ruptura con la filosofía neokantiana y sobre todo con la filosofía positivista, ¿no? Va a discutir contra el positivismo. Husserl va a partir de la idea de que las ciencias dicen partir de la experiencia, pero en realidad tienen o manejan como ideal de conocimiento el conocimiento objetivo. Y por lo tanto, a las únicas experiencias a las cuales le dan crédito son a las experiencias de los objetos. Solo de las cuestiones objetivas pueden tener un conocimiento objetivo. Y de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo, se cierran la puerta al conocimiento. Porque si yo quiero hablar de cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con la moralidad o con la existencia humana, ahí ya no tenemos objetos. Y entonces, un conocimiento objetivo difícilmente pueda realizarse de esas cuestiones. Es más, muchas veces ese conocimiento objetivo termina siendo
digamos, haciendo violencia a ese objeto de estudio, porque en última instancia de lo que se trata es de cuestiones subjetivas. Entonces lo que va a hacer Husserl es, para no renunciar a la idea de la verdad y del conocimiento, introducir nuevamente en la filosofía el concepto de esencia, donde lo que se va a tratar es de conocer ciertas esencias, digámoslo así, de distintos temas, y esto me permite pensar en un conocimiento no solo de objetos, sino también de cuestiones como las cuestiones morales, éticas y demás. O sea, lo que Husserl va a tratar de hacer es una salida del positivismo que no caiga en lo que era habitual en esa época, que eran las filosofías de la vida, o las filosofías vitalistas, como la ven mismo Nietzsche. Después vinieron Dilthey, Simmel y sobre todo Bergson, que era muy famoso. Son filosofías de la vida que tienden a rechazar todo ese conocimiento objetivo de las ciencias en base a una experiencia personal única que tiene que ver con la vida humana y que no puede ponerse en conceptos objetivos ni universales. Digamos, esa es una experiencia individual. Pero entonces ese individualismo termina siendo irracional porque rechaza la razón. Entonces es una salida del positivismo, pero que termina incurriendo en el subjetivismo y en el irracionalismo. Frente a esa salida, Husserl introduce otro tipo de salida. Una salida donde se busca un conocimiento que, al contrario del conocimiento de las ciencias, no tiende a reducir nuestra experiencia. Porque la idea de Husserl va a ser, si yo pienso en la experiencia humana, verdaderamente, me voy a dar cuenta que el mundo que experimento, en la actitud natural, como la llama él, en la actitud del que se deja vivir, como dice Husserl, simplemente, digamos, difiere del conocimiento que nos dan las ciencias. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la experiencia humana y que exceden el plano de lo objetivo. Y todo eso forma parte de la experiencia y todo eso es verdad para el ser humano. No es cierto que una conducta o dos conductas diferentes me resulten a mí indiferentes desde el punto de vista moral. Yo veo una conducta y la veo como buena, veo otra y la veo como mala, veo alguna realidad y la veo como bella, veo otra y la veo como no bella. Entonces, todos esos predicados forman parte de nuestra experiencia humana. Si queremos suprimirlos, como tiende a hacer la ciencia en ese ideal de conocimiento objetivo, lo que nos damos es una concepción del mundo que difiere de la experiencia humana. Entonces es una experiencia no humana, es una experiencia reduccionista. Bien, ¿a qué se refiere con fenomenológico? Ahora lo vamos a decir mejor, pero en principio, fenómeno es lo que experimentamos. En el caso de Husserl, al contrario de Kant, y por eso acá hay una discusión con Kant, el fenómeno es la cosa misma lo que se me da. No es una construcción. Ustedes se acuerdan que para Kant el objeto de conocimiento lo constituía uno con sus categorías, a priori. En el caso de Husserl, no. Lo que se nos dan son las cosas en carne y hueso, llega a decir, ¿no? Lo que pasa es que no se nos dan en su totalidad. Ahora igual lo explico mejor. Pero en todo caso es simplemente una percepción de las cosas mismas, pero tal cual se nos dan. Porque lo que nos da la ciencia como conocimiento es algo mediatizado por un método científico que tiende a dejar de lado muchos elementos para poder alcanzar ese ideal de conocimiento supuestamente objetivo, ¿no? Bueno, entonces, fenomenología va a tener que ver con la experiencia tal cual se nos presenta, tal cual la estamos viviendo ahora. El ideal de Husserl va a ser partir de esa actitud natural, de esa experiencia tal cual tal cual la vivimos ahora, ¿no? Una experiencia en el sentido más amplio, no la experiencia de laboratorio, sino la experiencia de estar, como va a decir Heidegger después, pero tomando una frase que utiliza Husserl,
arrojados al mundo. Esa experiencia, estamos ahí arrojados al mundo y todo lo que se nos presenta forma parte de la experiencia y merece ser conocido. Entonces, la filosofía de Husserl parte de ahí, pero quiere trascender el aspecto meramente subjetivo. Yo estoy arrojado al mundo y tengo experiencias, pero esas experiencias podrían ser meramente subjetivas. Bueno, lo que quiere es construir un conocimiento a partir de eso. Nosotros no vamos a ver Husserl, así que yo lo que doy es una visión general para que ustedes después entiendan mejor por qué Heidegger dice que su método es el método fenomenológico, por qué le dedica ser y tiempo a Husserl, que fue su maestro, y de dónde surge toda esta idea del existencialismo. Hay que tener un mínimo conocimiento para entenderlo, ¿no? Entonces, lo que va a decir Husserl es que sobre esa experiencia, ahí sí después tenemos que realizar lo que él llama una reducción fenomenológica. O sea, una puesta entre paréntesis de los fenómenos tal cual se nos dan, desconectándolos de toda tesis, o sea, de toda afirmación sobre su existencia o no, sobre si es verdadero o es falso, sobre lo que yo opino con respecto a tal o cual fenómeno. Tomo el fenómeno en sí mismo, desconectado de toda valoración en ese sentido. Y una vez que tengo el fenómeno, empiezo a variarlo libremente. Esa libre variación del fenómeno me va a permitir encontrar lo que hay de invariante dentro de ese fenómeno que estoy variando. Aquel núcleo que no varía, que no puede variar sin que el fenómeno deje de ser lo que es, y que por lo tanto podemos llamarlo su esencia. Ahí aparece nuevamente el concepto de esencia en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, doy ejemplos para que se entienda, ¿no? Si queremos pensar en lo que es el ser humano, no tenemos que quedarnos simplemente con nuestra experiencia, porque nosotros fuimos arrojados al mundo en un determinado contexto histórico, social, en una determinada realidad, y eso obviamente afecta a nuestro punto de vista. La idea de Husserl es que uno desconecte ese fenómeno del humano de su propia valoración y empieza a variar ese fenómeno viendo cómo es el ser humano, cómo se presentan distintas experiencias, que puedan ser reales, de seres humanos que realmente existen, o en todo caso también el arte contribuye a facilitar esa variación. Entonces uno puede, a través del arte, encontrarse con realidades humanas que estuvieron en situaciones muy diferentes a la nuestra. Y a partir de esa variación uno va enriqueciendo su propio concepto del humano. Si logra encontrar algunos núcleos invariantes entre tanta diversidad, es que habrá encontrado lo esencialmente humano. Lo mismo, ya que hablamos del arte, puede decirse del arte. Si algo caracteriza al arte de la época de Husserl, que es el arte de las vanguardias que aparecen en el comienzo del siglo XX, es un esfuerzo por variar el fenómeno de lo que se entendía dentro de la academia por el arte. Entonces lo que tenemos es una variación de fenómenos artísticos que se dan en distintas vanguardias, futuristas, surrealistas, cubistas, dadaístas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se hace es variar enormemente el fenómeno del arte. Hasta entonces parecía que sabíamos reconocer lo que era arte y lo que no era arte. La frontera entre las dos cosas estaba muy marcada. Lo que hacen las vanguardias es variar el fenómeno de lo artístico en la búsqueda de eso esencialmente artístico, y la realidad es que la confusión fue enorme porque se vio que se podía variar enormemente ese fenómeno de lo artístico. Pero aún así sigue como desafío el hecho de encontrar ese núcleo que nos permita reconocer cuando algo es verdaderamente artístico y cuando no lo es. El dadaísmo fue
la vanguardia que más lejos llevó eso, ¿no? Porque poner, qué sé yo, un mingitorio en el medio del museo, como hizo Duchamp, generaba una enorme confusión. ¿Hasta qué punto ese mingitorio es una obra de arte? Por más que lo pongamos y lo sometamos a la contemplación dentro de un museo, lo cierto es que parece estar ya haber trascendido esa frontera. Bueno, lo interesante del método de Husserl es poner esta idea de búsqueda, ¿no? De la búsqueda de lo esencial, de lo invariante, que tiene que partir de la variación. Y ahí Husserl, quizás por primera vez, le da a la imaginación, a la fantasía, un rol importante en la filosofía. Porque al contrario de los filósofos racionalistas, como el mismo Descartes, él cree que necesitamos de ese aporte de la imaginación para variar, porque cuanto más variemos el fenómeno, cuanto más lo pensemos en situaciones diversas, más cerca vamos a estar de encontrar lo esencial, lo invariante. Si yo nada más con 2 o 3 rasgos me quedo con pensar lo esencial, voy a tender a pensar que la esencia de las cosas es como yo las he conocido, es semejante a lo que yo he percibido y va a estar afectado de enorme subjetividad. Para trascender esa subjetividad hace falta de la imaginación. Y no solo de la imaginación que uno desarrolla, sino también de la imaginación que otros han realizado a través del arte y demás, ¿no? Entonces ahí le da un rol al arte importante Husserl. Pero bueno, como para que se entienda este método, tomemos el primer fenómeno que analiza Husserl, porque le va a otorgar una prioridad óntica o ontológica, ya vamos a ver esto en Heidegger también, esta terminología, al fenómeno de la conciencia, porque en última instancia, él dice, ya el simple hecho de realizar la reducción fenomenológica, ¿sí? A partir de la experiencia natural, e introducir la reducción fenomenológica, que implica otro modo de conciencia, en Heidegger esto es el pasaje de lo óntico a lo ontológico, ya lo vamos a ver. Lo que vemos ahí es una variación ya de la conciencia. He variado la conciencia, entonces ya estoy haciendo, sin habérmelo propuesto, esa libre variación. Entonces, la conciencia es el primer fenómeno a abordar por la fenomenología. Y acá ya tenemos una diferencia entre Husserl y Heidegger, o en todo caso el punto en el cual van a diferir las dos filosofías. Porque la filosofía de Husserl tiende a ser una filosofía de la conciencia, muy concentrada en el estudio de la conciencia y no de la existencia en su totalidad. Cuando hablamos de existencialismo estamos pensando en ese viraje por el cual la fenomenología, que originariamente fue una filosofía que reflexionó sobre la conciencia, se empezó a ocupar del ser humano en su totalidad, tal como está arrojado al mundo. Y en ese sentido hablamos de existencialismo, pero eso después lo terminamos de ver. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O más o menos? Sí, profe, no sé si es de gran importancia saber la diferencia entre Kant y Husserl con respecto al fenómeno, porque eso Sí, no me quedó muy bien claro. ahora lo voy a decir. Vamos a darle Ah, en ok. contexto para que se entienda mejor. Porque recién traté de decirla, pero descontextualizada por ahí no se entiende. Vamos a analizar el método fenomenológico. Mira, en realidad estoy hablando de varios textos de Husserl combinados, pero básicamente el texto fundamental de este método, donde desarrolla este método, se llama Ideas. Así se lo conoce, como ideas, porque es ideas para una fenomenología, no sé qué, pero era tan largo el título que se lo abrevió como Ideas. Es del año 1913 y es el texto fundamental. Antes de ese había desarrollado en 1900 investigaciones lógicas, que fue importante, pero no tanto. No tenía tan claro su método. El método lo presenta claramente en Ideas, de 1913. Vamos a ver cómo realiza esta reducción fenomenológica con el fenómeno de la conciencia. Partimos de la actitud natural, produce esa reducción fenomenológica, o sea, esa puesta entre paréntesis de toda valoración, queda entonces con el fenómeno de la conciencia,
Y entonces busca lo invariante. Después de variar el fenómeno de la conciencia, busca lo que hay de invariante. Y va a encontrar 3 elementos que él considera que están presentes en cualquier conciencia posible. ¿Sí? Primero, el hecho de ser un fluir. La conciencia es un fluir. La conciencia está basada en la temporalidad, en el tiempo. No se puede disociar la conciencia del tiempo. Toda conciencia de un momento presente, toda conciencia que tomo de lo que está pasando ahora, en realidad ella misma es una, dice él, protensión, o sea, una proyección de un porvenir, y también retiene pasado. O sea que ella misma, el presente, la conciencia presente, encierra los 3 éxtasis del tiempo, como les va a llamar Sartre. Pasado, presente y futuro no son 3 casilleros separados, sino que toda conciencia presente está hecho de las 3 cosas. ¿Sí? Por eso es que existe como en un fluir, donde nunca termina de ser. El presente que estoy viviendo ahora nunca termina de ser cuando ya empezó el otro. Entonces se van vinculando, no como diapositivas que estuvieran recortadas los distintos momentos, sino en un perpetuo fluir. Para dar cuenta de esto, la literatura de la época tiende a trabajar mucho con el fluir de la conciencia. Ustedes piensen, por ejemplo, no sé si alguno leyó a Joyce o a Virginia Woolf o a otros autores. En el caso de Joyce, él escribió el Ulises, escribió varios libros, pero bueno, la novela más famosa es el Ulises, una de las novelas fundamentales del siglo XX, ¿no? ¿Y qué cuenta Ulises? Ulises cuenta la historia de una persona, que se llamaba Harold Bloom, que sale de su casa, camina por la ciudad de Dublín, porque es irlandés, Joyce, y vuelve a su casa. Esa era la historia. La historia cuenta cómo salió de su casa, anduvo por ahí en la ciudad y volvió a su casa. Punto. Toda la historia es eso. La llamo Ulises ¿para qué? Para contraponerla con la Odisea. En la Odisea salió de Troya Ulises y le pasaron 1000 cosas. ¿Sí? Anduvo, tenía que ir más o menos cerca porque Ítaca no estaba tan lejos de la costa que, digamos, de la costa de Jonia, estaba cerquita, y sin embargo se termina yendo hasta el sur de Italia, Ulises, ¿no? En esa odisea. Son 10 años de travesía hasta que vuelva a Ítaca. Entonces le pasaron 1000 cosas. Entonces hay un contraste muy claro entre lo que Husserl llama el tiempo de la conciencia y el tiempo cósmico. Desde el punto de vista del tiempo cósmico, a Harold Bloom, el personaje del Ulises de Joyce, no le pasó nada. No hay mucho para contar. Mientras que al Ulises de Homero le pasaron de todo, ¿no? Le pasó de todo. Ahora, si uno se pone en el fluir de la conciencia, a Harold Bloom le pasaron un montón de cosas. Y quizás hasta más que al Ulises de Homero, que tenían una psique, una construcción del pensamiento bastante más simple que la de un personaje simple de nuestra época como Harold Bloom. O sea, lo que trata de mostrar es que si nos metemos dentro de la conciencia, ahí pasaron un montón de cosas. Y entonces toda la novela es el relato de la conciencia de Harold Bloom. De tal manera que hasta a veces destruye la gramática, porque elimina los puntos y más, porque es todo un fluir de la conciencia. Bueno, esto es lo que está trabajando la literatura de la época y es lo que está describiendo Husserl. Toda conciencia es un fluir. Toda conciencia es temporalidad. Lo que va a hacer Heidegger es llevar eso a la existencia. Toda existencia es temporalidad. El ser es tiempo. ¿Sí? No se puede disociar esos dos fenómenos. Todo es fluir. Toda realidad la entendemos verdaderamente cuando la entendemos dentro de un fluir. Si la queremos separar como en diapositivas, ahí ya estamos violentando la realidad. Y eso es un poco lo que a veces hace el positivismo, ¿no? Recortar de la temporalidad los fenómenos.
El segundo dato invariable de toda conciencia que encuentra Husserl es la llamada intencionalidad. Pero intencionalidad significa, dentro de la terminología que maneja Husserl, que en realidad viene de la escolástica, el hecho de ser conciencia de algo. Toda conciencia es conciencia de algo, de un objeto, diríamos nosotros, ¿no? Tiene un objeto, no es que uno tiene no sé, un sentimiento abstracto, es un sentimiento hacia algo, tiene miedo de algo, tiene amor por algo. Toda conciencia está referida a algo. A eso es a lo que él llama la intencionalidad, ¿no? La manera de intencionar, que no tiene que ver con la intención, con lo que nosotros entenderíamos por intención. Toda conciencia es conciencia que está remitida hacia el afuera, digamos, de la conciencia. Hay mil maneras de intencionar. El miedo es una manera de intencionar, qué sé yo, el odio, el amor, son maneras de referirse al mundo. Vamos a ver que para el existencialismo este concepto es lo fundamental de Husserl, el de la intencionalidad, porque nos arranca de la conciencia hacia afuera. Como va a decir Sartre, todo está afuera, todo incluso nosotros mismos. Esa es la interpretación que hace Sartre de este concepto de intencionalidad. Significa que la conciencia está arrojada al mundo, la existencia está arrojada al mundo, no tiene su realidad dentro de sí, no está atrapada en sí misma. Entonces, las maneras son todas las maneras con que nosotros podemos remitirnos al mundo, queriendo, amando, dudando, temiendo, etcétera, etcétera. La manera fundamental de la intencionalidad, ya claro, este concepto de intencionalidad va a aparecer en Husserl como el curar, ¿sí? Vayan manejando la terminología. Cuando Heidegger hable de curar de, es lo mismo que está diciendo Husserl de intencionar. Lo que pasa es que la intencionalidad estaba más referida a la conciencia y el curar de está referida más a la existencia en general. Pero bueno, acá viene lo que preguntaba Lucas. Husserl dice, la manera prioritaria, originaria, de intencionar el mundo es la percepción. Después vamos a ver que Heidegger va a decir es la utilización, porque Heidegger siempre va hacia más una conciencia teórica práctica y no meramente teórica, ¿no? Entonces, pero Husserl dice la percepción. Ahora hay dos maneras de percibir, dice Husserl. Una es la percepción interna. En la percepción interna yo concibo el fenómeno en su completitud, completamente, ¿no? Se me da el temor que siento, el amor que siento, se me da, digamos, en una forma completa. Sin embargo, la percepción externa me da los fenómenos solamente por escorzos. Cualquier fenómeno que yo quiera abordar, sea un objeto, sea un proceso social, o sea lo que ustedes quieran, lo voy a ir viendo desde escorzos, desde perspectivas, desde recortes, que tendré que ir sumando para tener una visión un poco más completa de ese fenómeno. La realidad es que nunca se me va a llegar a dar el fenómeno completo, pero lo que se me da en cada una de esas perspectivas y cada una de esas percepciones es el fenómeno mismo, no es otra cosa. Entonces acá viene la diferencia entre el concepto de fenómeno de la fenomenología de Husserl y el concepto de Kant. En este punto, Husserl está más cerca de Hegel que de Kant. Lo que se nos da es el fenómeno mismo. Y si difiere de su realidad, en sentido absoluto, es porque no tenemos una percepción completa del fenómeno, porque siempre va a estar limitada, porque habría infinitas percepciones posibles de un fenómeno. Ahora, que no tengamos una percepción completa, no quiere decir que tengamos una ignorancia completa respecto de ese fenómeno, que estemos totalmente desconectados de ese fenómeno. Entonces no hay que introducir la categoría de lo numénico. Para la fenomenología de Husserl no existe lo numénico. Lo que llama numénico Kant es simplemente esa suerte de absoluto
de conocimiento absoluto que no tenemos, es cierto, pero del cual tenemos alguna parte, porque cada una de nuestras percepciones nos están dando las cosas en sí mismas. La máxima de la fenomenología de Husserl es a las cosas mismas. Nosotros estamos arrojados al mundo conociendo las cosas mismas, solo que obviamente no tenemos un completo conocimiento de las mismas, pero tampoco tenemos una absoluta ignorancia. Y entonces acá se retoma de alguna manera ese concepto de verdad que veíamos en Platón tardío, en Spinoza, en Hegel, según la cual la verdad es un proceso, es un desarrollo, es algo que se está desarrollando y del cual, dentro de este desarrollo, yo puedo estar un poco más adelantado, un poco más atrasado. No caemos en el relativismo porque no nos da lo mismo cualquier opinión, ¿sí? Pero tampoco caemos en un dogmatismo de creer que nuestra concepción de una realidad es absoluta. Ese absoluto no se nos da, pero eso no quiere decir que la cosa en sí no sea conocida. Es conocida insuficientemente, pero es conocida. No existe ese doble plano entre lo numénico y lo fenoménico. Entonces, toda conciencia es conciencia de algo que se me da parcialmente, no en forma total. Uno quisiera que se diera el conocimiento y la experiencia de lo externo tal como se nos da la experiencia de lo interno. Esa es un poco la pretensión de Kant, dice Husserl. Pero eso nunca va a ser posible, digamos. ¿Sí? ¿Entendió, Lucas, la diferencia entre el concepto de fenómeno de la fenomenología, que es el que va a tomar el existencialismo, frente al de Kant? Sí, 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 se me venía mucho Hegel ahí y lo pude Claro, entender mejor. está bien. Entonces, tiene que venir un poco Hegel. Sí, sí, De sí, hecho, estaba muy Heidegger y conectado, Sartre van a estar muy marcados por Hegel. ¿Sí? claro. Y el acercamiento a Hegel se da a través de este concepto, ¿no? De intencionalidad, de estar arrojados al mundo, que hace que nuestro conocimiento, nuestra experiencia, no sea, en primer lugar, no sea exclusivamente teórico, sino que es teórico práctico, y no sea algo que esté, como en Kant, absolutamente recortado de la realidad, de tal manera que, como piensa Kant, todo conocimiento fenoménico puede incrementarse, pero no se acerca un ápice a lo numérico. Ese recorte, esa escisión sujeto y objeto, es lo que tiende a desaparecer en la fenomenología y por lo tanto en el existencialismo. Bueno, y el tercer elemento que considera que está en toda conciencia es el hecho de ser conciencia de un yo. Es conciencia de algo que emana, digamos, de un yo. O sea que si no está remitido a un yo, pero un yo en el sentido más amplio de la palabra, sin un contenido específico. Simplemente esa percepción trascendental la llamaba Kant, ¿no? Esa referencia a, a mí, digamos, de mis propias experiencias. O sea, yo puedo reflexionar teóricamente sobre el dolor, ¿no? Y puedo tener una reflexión sobre el dolor que estará experimentando otra persona, pero cuando el dolor es el que, no sé, el puñal está clavado en mí y no en el otro, ese dolor está remitido a mi ser. Esa remisión implica conciencia de ese dolor, ¿no? O sea, ahí está la referencia al yo de la que habla Husserl, no un yo en un sentido específico, determinado y demás, sino simplemente que es un dolor ahora que estoy experimentando, que está referido a mí mismo, digamos. Entonces, toda conciencia es acompañada por una referencia a uno mismo, que toda conciencia tiene y sin la cual, como diría Kant, no sería conciencia para mí. Sería como esas cosas que quizás están pasando en la psiquis de uno, pero son inconscientes. No tomamos conciencia porque no están remitidas a nosotros. Bueno, eh, entonces él encuentra estos tres elementos. El elemento de la conciencia de ser un fluir, o sea, ser tiempo, ser temporalidad, vincular el ser y el tiempo. El segundo elemento tiene que ver con la intencionalidad, el estar arrojado al mundo. Y el tercer momento con el estar referido a un yo
que podrá ser auténtico o inauténtico, pero está referido a un yo. Ahora, cuando llega a este punto del yo, corre el riesgo de quedar atrapado otra vez en el solipsismo, que es lo que le pasó a Descartes, ¿no? Cuando quería conocer, entonces se remite a yo existo como primera verdad, y después estaba luchando por tener alguna certeza que fuera más allá de ese yo existo, ¿no? Porque si no quedaba atrapado en el solipsismo. Y muchos consideran que Descartes no logró salir de ese cogito, como que quedó atrapado porque no pudo tener para los elementos externos del mundo exterior, digamos, certezas como si tiene con respecto a su existencia. Entonces quedaría atrapado en el solipsismo. Lo que va a intentar Husserl es no quedar atrapado en el solipsismo. Y para eso desarrolla el concepto de la empatía, que es un concepto que no es que no existiera, pero no había sido muy trabajado antes de Husserl. En todo caso, si a alguien le interesa hacer la historia del concepto de empatía, tendría que ir a Platón, que lo abordó negativamente. La empatía es algo que disuelve las diferencias sociales, el Platón medio, ¿no? Las diferencias sociales, mezcla todo, porque yo me puedo conmover por lo que le pasa a alguien de otro estrato social. Entonces, la república, esto lo desarrolla en la república, ¿no? Tambalearía si se le daría rienda suelta a la empatía. Entonces, la aborda negativamente. Después la va a abordar Herder, ya en el romanticismo, en la época romántica, que no es propiamente un filósofo, pero reflexiona sobre la empatía y es lo que le permite pensar toda una idea de pueblo y demás que ya apunta más a lo colectivo. Y el otro que la va a desarrollar fuertemente es Husserl. Quizás Husserl es el que le da un desarrollo más importante. Esto está en las Meditaciones Cartesianas, que es otro libro que viene después, ¿no? En las Meditaciones Cartesianas desarrolla este concepto de empatía, que también va a ser importante para el existencialismo, porque vamos a ver que para Heidegger, digamos, originariamente, ontológicamente, el ser humano es un ser con otros. No se puede recortar o pensar al ser humano como naciendo solo y después vinculándose con los demás. Ya es arrojado al mundo, y a estar arrojado al mundo es estar arrojado con los otros. Y esto es lo que empieza a trabajar Husserl con la idea de la empatía. Digámoslo así brevemente, la empatía va a ser para Husserl el puente entre el sujeto y el objeto que le permita no quedar recortado entre una y otras cosas. Es como que entre el sujeto y el objeto traza como puente la intersubjetividad. ¿En qué consiste la empatía? Tal cual la presenta Husserl, es un método. ¿Sí? Es un método. Básicamente se parte de esa conciencia recortada a través de la reducción fenomenológica, lo que hablábamos antes, recortada de la realidad y toda afirmación sobre la existencia del mundo y demás. Pienso desde mi propia conciencia. En mi propia conciencia yo tengo conciencia de ser, yo, un cuerpo físico acompañado por un cuerpo psíquico. Esa unión entre el cuerpo y lo que experimenta uno del cuerpo, ¿no? Si me golpeo, siento dolor, están vinculados ahí lo que él llama el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. Y esa unión del cuerpo físico y el cuerpo psíquico es lo que él constituye, es lo que él llama el cuerpo orgánico. ¿Sí? Entonces, yo tengo experiencia de mi cuerpo orgánico, de que mi cuerpo es la combinación de elementos físicos y psíquicos al mismo tiempo, que no se los puede disociar. Ahora, además, tengo conciencia de objetos, de muchos objetos. Ahora, entre todos esos objetos del mundo, de los cuales tengo experiencia, por ahora desconecto si existen o no, no me meto en esa discusión. Entre todos esos objetos, hay algunos que tienen semejanza con mi propio cuerpo. Semejanzas físicas, porque estoy hablando de cuerpos físicos, pero que implica también semejanzas sinestésicas, o sea, de movimientos, de expresiones, etcétera, etcétera. Esos cuerpos son cuerpos de otras personas, no son cuerpos
de objetos meramente, sino de otras personas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, en primer lugar, porque a diferencia de los objetos, estos cuerpos no se subordinan a mi voluntad como los otros cuerpos. Yo puedo tomar una madera, serrucharla, tallarla, darle la forma que yo quiero. Ahora, con estas otras existencias que aparecen ahí, lo cierto es que lo que tienen es actitudes que difieren de mi propia voluntad. Y entonces yo no puedo dejar de transferirle ese concepto de intencionalidad que había reconocido como esencial de toda conciencia. Si realmente tiene esas actitudes, reconozco que ese cuerpo físico, al igual, por analogía, digamos, con mi propio cuerpo físico que está vinculado con mi cuerpo psíquico, con mi ser psíquico, entonces tenemos que decir que reconozco que esos cuerpos son cuerpos orgánicos. O sea que aunque yo no tengo acceso a su conciencia, a su psiquis, aunque eso sí sea, si se quiere, algo ajeno a mi posibilidad de acceder ahí, yo, sin embargo, puedo presentificármelos. O sea, veo que esas actitudes remiten a alguna intencionalidad de la conciencia del otro. Intencionalidad en el sentido husserliano, ¿no? No de intención. Entonces, reconozco el vínculo con su ser psíquico y por lo tanto lo reconozco como cuerpo orgánico. Cuando lo reconozco como cuerpo orgánico, entonces ya ahí comienza el momento de la empatía, digamos, que podrá ser mayor o menor. Digamos que esa realidad, ese cuerpo orgánico que se me presenta, puede estar en una situación más cercana o más lejana a la mía. Y seguramente cuanto más cercana esté, más fácil se me hará la empatía. Pero en todo caso, Husserl dice, por más lejana que sea la situación del otro respecto de la mía, no existe imposibilidad de acercarme a ella, de ir presentificándome lo que al otro le acontece. Entonces, la idea de la empatía para Husserl es un trabajo, no es algo que se da en forma inmediata. No es esta idea de conocer a tal persona y empatizamos, ¿no? Como si se dio inmediatamente. Bueno, porque eso puede pasar, pero la idea de presentarla como un método apunta a ir, de alguna manera, estrechando las distancias con respecto al otro. O como va a decir Heidegger, desalejando al otro, desalejándolo. ¿Por qué? En principio se me presenta con cierta lejanía. Una lejanía que nunca se va a disolver plenamente, pero en todo caso lo puedo ir disminuyendo, digamos. Ahora, ese acercamiento al otro, esa comprensión del otro, no se puede dar sino exponiéndome a mí mismo. Cuando yo voy conociendo al otro, voy comprendiendo al otro, al mismo tiempo estoy transformando mi propia concepción de mí y mi propio ser, porque estoy ampliando esa concepción de lo humano que manejaba desde mi pobre experiencia personal. Y entonces la voy enriqueciendo con otras experiencias de otras personas, en otras situaciones, y sin darme cuenta me estoy modificando a mí mismo. Pero ese sin darme cuenta puede ser en realidad falso, como diría Sartre, mala fe, en el sentido de que quizás sí me estoy dando cuenta, pero no quiero darme cuenta de eso, y ante digamos, la sensación de que me estoy modificando o exponiendo a mí mismo, de que estoy quizás hasta perdiendo mi centro, la centralidad del humano en mí mismo, tiendo a retroceder y a alejarme de aquella realidad que se me presenta como lejana y como que querer entenderla me llevaría a otras dimensiones del humano que me alejarían de lo que siento que soy ahora. Entonces a veces uno tiende a cerrar esa empatía por miedo a modificarse a sí mismo, ¿no? La idea de Husserl es que esa es una actitud, pero que no implica una limitación real. O sea que el camino de la empatía va, digamos, siempre abierto hacia infinitamente. Y que justamente porque implica un camino dentro de mí al mismo tiempo que en el acercamiento hacia el otro,
es que otro filósofo que lo sigue a Husserl, que es Gabriel Marcel, dice esa frase bastante citada de que el camino hacia el otro pasa por mis profundidades, ¿no? Y esto es interesante para entender esta idea de la empatía. La idea de la empatía es reconocer al otro, digamos, como un análogo mío. Yo para conocerlo tengo que indagar en mí mismo. Cuanto más superficial sea el conocimiento de mí que tenga, cuanto más inauténtico sea yo en mi vida personal, más simplificador va a ser el conocimiento que tenga del otro. Por lo tanto, la profundización de esa empatía con el otro implica al mismo tiempo una profundización en lo que uno mismo es. Esta es un poco la idea de la empatía que está en Husserl, y es un poco lo que de alguna manera va a trabajar después el existencialismo, ¿no? Lo que pasa es que por ahí Husserl lo presenta como un método, y para el existencialismo esto se da necesariamente desde el momento en que aparecemos en el mundo. Este proceso de la empatía en donde yo me voy acercando al otro y al mismo tiempo indagándome en mí mismo, o en donde tiendo a refugiarme en la inautenticidad porque me es más cómoda, me es más cómodo pensarme a mí mismo como, vamos a verlo después, como un ser general, antes que pensarme como peculiarmente soy. Entonces esa actitud, que es la inautenticidad, es justamente la que el existencialismo va a combatir, pero bueno, es parte de la misma existencia. Siempre estamos siendo más o menos auténticos, luchando contra nuestra inautenticidad, cayendo una y otra vez en la inautenticidad, y eso es parte de la existencia misma. Pero bueno, todo esto viene de Husserl. Entonces, a partir de ahora, lo que tendríamos que ver es Heidegger, ¿sí? Vamos a empezar con Heidegger, para después pasar a Sartre. La idea de Husserl es esto, que tengan este marco. Así que díganme si hay algo que no entendieron, así lo terminamos de aclarar. Pero lo necesario para empezar con Heidegger es esto, no más. Díganme si hace falta un resumen sobre esto, no sé. En principio la idea es que acá les resumí más o menos Husserl en pocas palabras. Yo por ahora entendí. ¿Sí? Sí, no Bien, sé mis compañeros. está. Entonces, digo porque cuando aparezca, vamos viendo Heidegger, van a aparecer cosas que remiten a esto que vimos. Entonces, resumiendo, para Husserl, listo, Natalia dice un resumen. Después les elabora un pequeño resumen, como estos que les voy a dar ahora de Marcuse y de Heidegger y Sartre. En todo caso, le damos algo chiquito de Husserl para que les quede bien. Pero básicamente es esto, ¿no? La idea de fundamental, de partir de la experiencia tal cual es la experiencia, no de la experiencia del laboratorio, que es de la que parte el positivismo, sino de la experiencia de la vida real. Dentro de esa experiencia, sí realizar una práctica que se llama reducción fenomenológica, que no consiste en un reduccionismo ni mucho menos, todo lo contrario, reduccionismo habría en el positivismo para Husserl. Acá de lo que se trata es de tomar un fenómeno y enriquecerlo, de tomar el fenómeno tal como lo estoy experimentando yo y enriquecerlo. Tal como experimento, no sé, el vínculo con tal persona y tratar de enriquecerlo. Y enriquecerlo vamos a través de la imaginación, de pensarlo en otras situaciones, de complementarlo con otras experiencias vividas por otras personas y a partir de ahí tener una visión más compleja de ese fenómeno. Y desde allí sí tratar de encontrar lo que es esencial. ¿Sí? Ahora, esa esencialidad no tiene que ser algo que esté solamente confiado a mi propio ejercicio fenomenológico, a la propia conciencia. Tiene que ser algo compartido con los otros. Por lo tanto, tengo que salir de mí mismo y vincularme con el otro. ¿A través de qué? A través de la empatía. Esa empatía no solo va a estar desarrollando mi ser al contacto con la otra persona, no solo va a estar también al mismo tiempo modificando el ser del otro, sino que va a estar construyendo un mundo común. Ese mundo común es lo que podemos llamar
la cultura y demás, que se va a ir enriqueciendo cuanto más empatía haya, cuanto más vínculos reales haya, digamos. Partiendo de la idea de que toda persona es comprensible para la otra, toda persona es presentificable, dice él. Porque uno no puede presentarse en la conciencia del otro, no puede hacerse presente lo que el otro está pensando. Pero en todo caso, a partir de sus sinestesias, sus expresiones, todos esos análogos, esas analogías que pueda establecer con mi propio cuerpo orgánico, lo que estoy haciendo es presentificando, no haciéndolo presente, pero presentificándome. Y no hay ninguna suerte de barrera que corte la posibilidad de empatía con otro ser, ¿no? Para Husserl. Por eso Husserl trata de fundamentar desde esta visión, si se quiere, trascendental en el sentido kantiano, el humanismo. Y acá es donde aparece el vínculo con el humanismo, que va a ser característico, por lo menos, de cierto existencialismo. Ya lo vamos a ver, ¿no? Porque es una discusión que se da entre Sartre y Heidegger. Acá Sartre va a tomar mucho más esta reflexión que Heidegger. Y Heidegger va a criticar el concepto de humanismo, sin renegar absolutamente de él, pero no lo va a aceptar como tal, ¿no? Como no acepta ningún ismo, ¿no? Porque todo ismo para Heidegger es una simplificación. Bueno, ¿arrancamos con Heidegger o...? Sí, profe. Bueno, Heidegger entonces, ahora podemos ubicarlo en contexto. Fue, si se quiere, un estudiante a la par de Lukács. Estuvo estudiando por los mismos lugares, quizás hasta hayan compartido alguna clase. Es el discípulo de Husserl, estudia con Husserl. Y al mismo tiempo es el maestro de Marcuse. Cuando Marcuse, Herbert Marcuse, el que nosotros vimos, todavía no era marxista, pero ya tenía algunas lecturas de marxismo y obviamente le estaban impactando. Entonces ya con Marcuse se va a empezar a vincular esta tradición con la marxista. Eso va a continuar después en Sartre, ¿no? Lo que pasa es que Marcuse es como más heideggeriano al comienzo y después se va volviendo más marxista. Pero de todos modos, digamos esto, todo lo que conocemos como marxismo occidental, que como ya dijimos es un marxismo que surge un poco en oposición al marxismo estalinista de la Unión Soviética, lo que se conoce como el marxismo soviético, tiende a combinar los análisis económicos y sociales del marxismo con la cuestión de la existencia humana, tal como la desarrolla el existencialismo. Es un poco ese vínculo el que se establece. Algo parecido a lo que hizo el existencialismo del siglo XIX, no sé si eso lo conocen, pero Kierkegaard parte de Hegel, pero le quiere vincular con la existencia humana, y quizás Marx, un poco en la misma línea, vincula toda esa filosofía hegeliana que él desarrolló con el análisis de la alienación y demás que tenían que ver con la existencia, ¿no? Más que ver con la existencia humana. Pero bueno, dejemos eso por ahora, concentrémonos entonces en Heidegger. Heidegger va a tener su primera obra importante y fundamental, que es Ser y Tiempo, la va a publicar en 1927, 4 años después de Historia y Conciencia de Clase de Lukács. Y obviamente había leído a Lukács. Y hasta el concepto de cosificación aparece en las últimas páginas de Ser y Tiempo. Quizás no lo leyó cuando empezó el libro, pero sí lo leyó mientras estaba leyendo. Y vamos a ver que en terminologías muy diferentes, sin embargo, hay algunas reflexiones que son semejantes. Y como va a decir Lukács después, si son semejantes, no es porque uno se haya copiado del otro. En ese sentido, es un poco condescendiente con Heidegger, porque Goldman, que era un autor francés, es como que hizo todo un estudio para demostrar que Heidegger se había copiado de Lukács. Y Lukács dice, no, en realidad no es que se haya copiado nadie de nadie, sino que simplemente esta cuestión estaba, digamos,
en la época histórica que nos tocó vivir, era un problema de nuestra época, el problema de la existencia, de la autenticidad, de la cosificación, de la tendencia a caer en una forma general de ser que parece como hecha en serie y que donde uno pierde su peculiaridad. Bueno, todo eso pertenece a la cultura de nuestro tiempo, fue algo novedoso con respecto a otras épocas históricas, muy fuerte, y evidentemente los filósofos desde distintos lugares y de distintas filosofías reflexionaron sobre eso, ¿sí? Así lo considera Lukács, y bueno, cierra un poco ese debate de si Heidegger se había copiado o no de, de Lukács. Bueno, ¿qué es lo que va a plantear Heidegger? Después vamos a ir dando algunos audios, pero básicamente va a partir de la idea de que la filosofía debe volver a plantearse la pregunta por el ser. Y acá es donde aparece esta idea fundamental para entender Heidegger del ser como algo peculiar, como algo dinámico, enfrentado, diferente del ente. El ser es siempre el ser del ente, lo que pasa es que esa misma realidad puede ser abordada en términos generales, inauténticos, o en toda su peculiaridad. Entonces, ahora lo vemos mejor. En realidad de entender esto se trata de entender Heidegger, ¿no? O sea, que nos va a llevar unas clases. Pero lo importante es que Heidegger dice, tenemos que volver a hacernos la pregunta por el ser. Y cuando habla de la pregunta por el ser, habla de una pregunta que cayó en el olvido. Pero no cayó en el olvido porque los filósofos no se siguieran preguntando qué es el ser. Siempre se lo preguntaron. Pero las respuestas que le dieron tendieron a, digamos, a ocultar el verdadero sentido del ser, que de alguna manera habían desocultado, habían desentrañado los primeros filósofos, los presocráticos. Para Heidegger hay que retomar un poco esa senda de los presocráticos que pensaron el ser antes de la misma palabra, el concepto de el ser, antes de Parménides, por lo tanto, pero lo pensaron como algo dinámico y peculiar de cada realidad, ¿no? Entonces, él dice, hubo varios prejuicios que ocultaron la cuestión del ser y nos negaron la reflexión sobre la misma, que provocaron la caída del pensamiento en un abandono de la cuestión del ser. El primero de esos prejuicios es que el ser no es definible, porque toda definición supone un género próximo para después proceder a la diferencia específica, como decía Platón, ¿no? Pero para el ser no hay un género por encima, y entonces no hay posibilidad de englobarlo ni de definirlo. Ahora, lo que contesta Heidegger a esto es justamente lo que eso demuestra es que el ser no es definible porque no es un ente, no es un ente más, ¿sí? El ser no debe ser entendido como ente, solamente puede definirse los entes. Otro prejuicio es el que dice, en realidad el ser no hay que definirlo porque es comprensible de suyo, la expresión muy heideggeriana de suyo, ¿no? Entonces, es comprensible de suyo. Yo cuando digo hoy es miércoles o esto es una clase, entiendo la palabra es. Bueno, lo que va a decir Heidegger es, sí, tenemos una comprensión de lo que significa el ser ahí, pero es una comprensión en general, una comprensión, como la va a llamar Heidegger, de término medio, que no ahonda en el sentido peculiar de cada cosa. Entonces nos manejamos con una comprensión de término medio. Y ese es el abandono de la ontología. Algo parecido pasa con el concepto del tiempo. El tiempo parece algo comprensible de suyo, pero en realidad, cuando empezamos a pensar, como diría Agustín, profundamente, San Agustín, ¿no? En la cuestión de la temporalidad nos damos cuenta que es algo un poco más complejo de lo que parece. Lo importante es ver que el concepto del ser y el concepto del tiempo fueron abandonados, fueron conceptualizados de una manera genérica, muy general, y en realidad hay que abordarlos
de una forma peculiar y dinámica y vinculándolo entre ellos. No hay posibilidad de entender el ser si no es entendiéndolo temporalmente, como la temporalidad, como lo que está siendo, y no hay posibilidad de entender el tiempo en abstracto separado de ese ser, ¿no? ¿Sí? Bueno, y para abordar esta cuestión del ser, que ha caído en el olvido en la tradición metafísica, dice Heidegger, tenemos que recurrir al método fenomenológico. Y ahí aparece una reivindicación de Husserl. El método va a ser la fenomenología, porque el ser no es algo lejano, algo distante, es lo más inmediato incluso a nosotros mismos. Lo que pasa que el ser, que es nuestro ser, en el caso del ser humano, nuestra existencia, es algo que nosotros para comprenderlo fuimos desarrollando un montón de concepciones que nos dio Aristóteles, que nos dio Santo Tomás, que nos dieron los filósofos modernos. Y entonces establecimos entre la experiencia que tenemos de nuestro ser y nuestra comprensión o conocimiento de ese ser, un montón de mediaciones, de conceptualizaciones, que lejos de acercarnos, nos alejan. Por eso el método tiene que ser fenomenológico, porque yo tengo que volver al fenómeno mismo, tengo que partir de la experiencia. Eso es lo que han perdido los filósofos. Cuando teorizan sobre el ser, ya están teorizando desde la abstracción, desde la separación, olvidándose de que ellos mismos son y que de ellos mismos tienen esa experiencia del ser, desde la cual van a poder comprender mejor al ser. Entonces la cuestión ontológica para Heidegger, ontológica, o sea, del estudio del ser, tiene que partir de la experiencia tal como se nos da, de lo que es más cercano a nosotros, que es esa experiencia del ser. Y desde ahí entonces reflexionar. Es un poco lo que decía Husserl con respecto a partir de la actitud natural, de la actitud del que se deja vivir, no del que está teorizando cómo va a vivir o qué es la vida y demás, sino del que se deja vivir, del que está ahí simplemente experimentando esa vida, digamos. Y bueno, a partir de ahí la idea de Heidegger es que lo que tiene que hacer la filosofía es desarrollar esa comprensión que todos tenemos del ser, pero desarrollarla, ahora sí, hacia una dimensión filosófica, ontológica. Si no hubiera esa experiencia, si no tuviéramos la experiencia del ser y no tuviéramos una comprensión de término medio, preontológica, no podríamos desarrollar la ontología. Pero como la tenemos que desarrollarla. Y la manera de iniciarla es partiendo de la experiencia más inmediata de nosotros mismos. La experiencia más inmediata a nosotros mismos es la experiencia que tenemos de nosotros mismos. O sea que la ontología, el estudio del ser, tiene que partir de esa dimensión, si se quiere, antropológica, o mejor aún, existencial, porque antropológica podría pensarse que se piensa al ser humano en un concepto general. Acá lo antropológico es abordado como existencia singular en cada uno. Lo que hay que entender es aquellas cuestiones esenciales, diría Husserl, ontológicas, va a decir Heidegger, que constituyen la existencia de cada uno de nosotros, entendido como peculiaridad. Esas cosas son, por ejemplo, el estar arrojado al mundo, el ser libre, el no estar determinado por la naturaleza, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la peculiaridad de la existencia. Y esos son los rasgos que va a estudiar el existencialismo. Pero para eso lo que tiene que hacer es sacar de encima todas las mediaciones que me dicen el ser humano es un ser social, el ser humano es un ser racional, el ser humano es un ser lo que ustedes quieran, y partir de la experiencia misma. Por lo tanto, el punto de partida para el existencialismo va a ser la fenomenología. Por eso es que el existencialismo decimos que es simplemente un desarrollo de esa filosofía fenomenológica que comienza con Husserl. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar por hoy. Así que escucho alguna pregunta y ya si no terminamos. Y después sí les paso los resúmenes que les dije. Profe, ¿cómo era el segundo que nombró dos prejuicios que decía Heidegger? El segundo prejuicio sería
creer que es algo comprensible, tan Ah, comprensible que merece reflexionar sobre eso, ¿sí? ok. Y lo que trata de mostrar es que justamente ahí está la trampa, porque el hecho de que partamos de esa comprensión que tenemos, esa comprensión es una comprensión en general, ¿sí? Del ser. Y el resultado de partir de esa comprensión es que todo lo entendamos en general. Nosotros cuando habíamos hablado de la filosofía primera, ese concepto de Aristóteles, tenía que ver justamente con que la reflexión sobre el ser estaba involucrada en cualquier cuestión que yo estuviera pensando. Todo lo que yo piense, de alguna manera va a estar afectado por mi manera de concebir al ser. Si yo pienso al ser como algo en términos generales, como ente, como algo inauténtico, entonces voy a interpretar mi vida como algo inauténtico, me voy a concebir a mí mismo como un ser en general, que tiene ciertos deberes, que tiene ciertas normas que cumplir, que tiene cierta condición común a otros y demás, y voy a perder de vista lo peculiar. Entonces, de lo que se trata es de salir de ese concepto general para ir a lo más inmediato. Eso que estamos experimentando en forma inmediata es el lugar desde donde yo puedo encontrar la peculiaridad. No quiere decir que necesariamente la encuentre, pero es desde donde puedo encontrar la peculiaridad. Porque lo más común, vamos a ver, es que nos concibamos a nosotros mismos como, vaya manejando esta terminología, como uno. El concepto de uno, para Heidegger, significa un ser en general. Cuando uno dice uno, cuando uno dice, ¿no? Uno dice, entonces estoy pensando que cualquiera de nosotros podría estar diciendo lo mismo y le pasaría lo mismo, ¿no? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, habla de cualquiera en general. Y lo que trata de ver Heidegger, y esto sí se vincula con Lukács, es que nuestra sociedad, la sociedad capitalista de esta época, solo que Heidegger evita las categorías económicas, pero de alguna manera las está percibiendo, ¿no? Tiende a producir en serie, tiende a producir mercancías en general, ya no, digamos, el capitalismo ya no produce para un consumidor específico, no es que yo voy y le digo, mira, quiero que me fabriques una mesa de estas características y demás, hacémela para el mes que viene, no, ya yo voy a mirar la vidriera a ver qué mesas hay y compro la que puedo elegir entre todas que son más o menos parecidas. O sea, se produce en general, se construye en general y obviamente va a haber un desarrollo de un consumidor en general, alguien que en general consuma ese tipo de mesas, consuma ese tipo de vida, ese tipo de literatura, ese tipo de cultura, de programas culturales, etcétera, etcétera. Entonces se va constituyendo un ser humano en general. Y eso es acorde a una ontología, que en realidad no es una ontología, sino una óntica. O sea, él diferencia lo óntico de lo ontológico. Cuando habla de lo óntico, habla del ente, habla de esa categoría del ser en general. Y cuando habla de lo ontológico, habla del ser en sentido peculiar, en ese sentido dinámico, del estar haciéndose ahora, que es el que va a querer desarrollar, ¿no? Entonces, lo que tiende a haber es una caída en el ente que está acompañada por todas las características económicas, sociales y culturales que nos atraviesan, digamos. Todo tiende a sacarnos de la peculiaridad y a llevarnos a conductas generales, ¿sí? Y a valoraciones generales. Y, y es lo más cómodo, ¿no? Porque cuando yo tengo alguna decisión importante que tomar, me es más cómodo decir, bueno, el protocolo dice que tengo que hacer tal o cual cosa, antes que asumir una posición personal sobre tal o cual tema. Porque después puedo justificarme diciendo, bueno, yo hice lo que se debía hacer, aun cuando no se, los resultados hayan sido contrarios y quizás hubiera querido hacer otra cosa. Pero me sujeto en lo general para, para esquivar lo que el existencialismo va a llamar la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que más allá de las conductas establecidas y las normas, uno es libre
libro de las junglas o no, digamos. Bueno, eso tiene que ver con el segundo prejuicio, ¿no? El prejuicio este de considerar que el ser es algo general. Exacto. Ente y ser. Nosotros, cada uno de nosotros es un ente. Pero ese ente tiene su ser. Puede concebirse como un mero ente, ¿sí? Casi como una cosa. Entonces yo digo, bueno, yo soy profesor, entonces me estudio los derechos del profesor, del estatuto docente, estudio las obligaciones del profesor y cumplo con lo que un profesor tiene que hacer. Bueno, esa es una manera de encarar la vida, ¿no? En cambio, el ser sería, si se quiere, como dice ahí, lo esencial, ¿sí? De Husserl. ¿Sí? O sea, lo único que hay que entender es que acá lo esencial es lo dinámico. Básicamente la idea de que no hay nada definido, no hay nada abierto. Entonces, por más reglas impuestas para el ser docente, el ser profesor, lo cierto es que yo lo estoy siendo ahora y por lo tanto está en mí ahora, en esta apertura, en este fluir que es la existencia, ya no la conciencia meramente, el estar tomando las decisiones. Y esas decisiones podrán considerar lo que se supone que espera la sociedad de uno, pero en realidad uno las tiene que tomar en forma auténtica. Entonces ahí está la diferencia entre comportarse como uno o sencillamente comportarse auténticamente, digamos. Sí, Lucas. Profe, entonces, a ver si entendí esta parte. Ser y tiempo van unidos y para definir al ser hay que remitirse al ente. O, Claro, o o- sea, hay que remitirse al ente en este sentido, en el sentido de que el ser no es algo separado del ente, no es el ente de Lucas, ¿sí? El ente de claro, Lucas. claro, sí, sí. Lo que vos tenés que encontrar es el ser de Lucas, para que Lucas no se convierta en un mero ente que responde a lo que la sociedad espera de Lucas, pero que no responde auténticamente a lo que Lucas verdaderamente es. ¿Se entiende? Claro, claro. Por ahí está la autenticidad. Listo. El ser es la esencia y la esencia sería siendo, no estaría determinada. Exactamente, Natalia. Ahí está el punto. La esencia sería lo que está siendo. ¿Sí? Heidegger evita el concepto de esencia. ¿Sí? En todo caso dice, la esencia del hombre es la existencia. O sea, lo esencial del hombre es el estar definiéndose ahora, el no estar nunca definido, estar determinado a hacer tal o cual cosa. Esa apertura es fundamental. La existencia, vamos a verlo, se define en las posibilidades. El ser humano es lo posible, es posibilidad. Ahí se define. Si ya todo estuviera definido, entonces no habría eso que entendemos como existencia. Ahí está la diferencia entre las cosas y el ser humano. Pero el tema es que muchas veces no asumimos esa indeterminabilidad de la existencia y queremos considerarnos determinados, porque eso nos ahorra la angustia de tomar decisiones y demás, ¿no? Y entonces, ahí nos comportamos en forma inauténtica y caemos en el uno. Porque dijo que la sociedad desarrolla el concepto de uno como consumidor en general, ahora me mareé. No, porque en realidad lo que quiero decir con eso es que toda nuestra sociedad no es casual que surja en esta época. Esto es un poco lo que decía Lukács. No es que Heidegger se me copió, diría Lukács, y entonces escribió lo que escribió. No, está en la época. En la época tiende todo a volverse general. Cada una de las formas de vida tienden a vincularse, a volverse semejantes unas a otras, a consumir los mismos tipos de productos, a tener las mismas expectativas, a esperar lo mismo, ¿no? Entonces, hay una construcción de seres en general, que es un poco lo que produce el mercado. El mercado produce para seres en general, para consumidores en general, no produce para individuos, no está produciendo una película para tal o cual persona, para tal o cual pueblo, demás. Produce algo para que lo consuma el mundo entero y entonces busca ser lo más general posible. Y entonces
se va formando hay una tendencia a que cada uno se comporte de forma general. Es un poco lo que veíamos con Lukács con la cosificación, ¿no? Y lo cuantitativo. La peculiaridad no cabe, ahí está, la peculiaridad no cabe. O sea, no tiende a desaparecer lo cualitativo, decía Lukács. Y bueno, acá tiende a desaparecer lo peculiar. Esa es la dimensión del ser, porque el ser siempre remite a lo peculiar, ¿no? Bueno, por ahora terminamos. Lo que vamos a hacer ahora, ya la clase que viene, empezamos con la lectura de Heidegger. O sea que ustedes tienen que agarrar esa introducción a Ser y Tiempo de Gauss y empezar a leerlo. Y yo les voy a mandar ya en la semana un audio para, para que sea más comprensible. Les aclaro que es un poco difícil la lectura, pero creo que con los audios y las clases se va más o menos a ir entendiendo. Bueno, ¿algo más Bueno, que profe. preguntar? No, no, ¿Terminamos? A ver, para acá hay una pregunta. Sartre también habla sobre que el hombre es arrojado a la existencia. Sí, sí, sí. Sartre toma mucho de Heidegger y la idea es que la existencia, lo característico de la existencia es el, el estar arrojado. Esa es la facticidad para Sartre. O sea, eso estamos arrojados. Caímos acá, en este momento histórico, en esta situación, nos guste o no nos guste, y por eso mismo ya estamos comprometidos. No se trata de que asumamos el compromiso y nos comprometamos. Esa es una decisión consciente, pero más allá de que nos comprometamos o no nos comprometamos, existencialmente, ontológicamente, estamos comprometidos. Eso es el de estar arrojado al mundo. Estar en medio de una situación, estar siempre en un contexto, no estar encerrado en la propia conciencia. La existencia precede a la esencia es la manera que encuentra Sartre de expresar eso. Una manera que a Heidegger no le gustó, porque justamente decía la esencia del hombre es la existencia, o sea, equiparaba esencia y existencia, y en este caso parecería que hay una cosa previa a la otra, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir Sartre es lo mismo que dice Heidegger con otros términos. O sea, que no estamos definidos, que lo que lleguemos a hacer dependerá de lo que hagamos, dependerá de las decisiones que tomemos. Y eso implica que la existencia como tal, la apertura, precede. Pero precede no en el sentido de que, como Sartre lo expresa bastante mal en una conferencia que dio para explicarle a los alumnos a los cuales medio los subestimó y entonces lo trató de explicar muy simplemente y al final se terminó perjudicando él mismo porque hizo una conferencia llamada El existencialismo es un humanismo, que después se publicó por escrito y la realidad es que no tiene mucha profundidad, el texto es una simplificación y entonces dice el hombre empieza por ser, existe y después se define y entonces la esencia viene después. En todo momento, en cada segundo de nuestra existencia, la existencia precede a la esencia. Las dos cosas están presentes. Somos, en el sentido de que está definido algo de nuestro ser, pero al mismo tiempo eso no nos determina. Yo en este momento soy profesor, pero en este momento mismo podría ya renunciar y decir no doy más clases. Esa apertura, esa trascendencia con respecto a todo lo que soy, es lo que señala Sartre, ¿no? O sea, la idea de que en todo momento está la esencia y está la existencia, y esa dualidad es lo característico del ser humano. Las cosas simplemente son lo que son, y no pueden negar ese ser. La existencia es la negación del ser, por eso la define como el no ser, o sea, como lo no determinado por el ser. Y como la filosofía llama nada al no ser, entonces llama a su libro El ser y la nada. O sea que el ser humano está compuesto del ser y la nada. De lo que es, acá la palabra ser significa lo contrario de Heidegger, ¿no? La palabra ser significa lente. Entonces, en Sartre, esa es una confusión que se genera a veces, ¿no? Entonces, el ser es todo lo que somos, lo que ya somos, lo que no podemos modificar, ¿sí? Ahora, más allá de eso, en este momento yo puedo negar ese ser, puedo tomar otro camino diferente al que venía tomando, no estoy determinado, no hay inercia, la existencia no está determinada a moverse en una dirección como los planetas,
que sí necesariamente por inercia se siguen moviendo en la misma órbita, ¿no? Entonces, las cosas están determinadas. El ser humano puede estar condicionado, ¿sí? Pero no determinado. Y en esa no determinación, en esa indeterminación está la libertad, que es una libertad ontológica, no óntica. La óntica puede estar o no, podré ser más o menos libre, podré vivir en una dictadura, en una democracia o un socialismo, no sé, pero eso ya es óntico. Ontológicamente somos libres. Y todas las obras literarias de Sartre apuntan a mostrar a sus personajes en situaciones muy terribles, porque en esas situaciones terribles, opresivas, detenidos por los nazis, unos militantes de la resistencia, por ejemplo, se muestra la libertad ontológica, la posibilidad que todavía tiene uno. Esa es la libertad de la que habla Sartre. Son como resquicios dentro de una realidad que siempre, y sobre todo en nuestra época, es muy compacta. O sea, nos está queriendo determinar y siempre hay alguna hendidura por la cual podemos encontrar alguna posibilidad. Por darles un ejemplo, un militante de la resistencia que fue atrapado por los nazis y le quieren sacar información a través de la tortura y él no quiere dar esa información, pero sabe que es débil, que es de contextura débil, que no va a poder resistir ese dolor y entonces encuentra la ventana abierta del lugar donde lo van a torturar en un edificio y entonces corre hacia la ventana y entonces ahí tiene dos posibilidades: o entregarse a la tortura y seguramente hablar, que es lo que no quiere, o tirarse por la ventana. Ahí hay libertad ontológica. Claro, desde el punto de vista óntico diría, ¿qué libertad es esa, no? Pero sí, hay libertad porque él podría haberse entregado a la tortura y hablar, y sin embargo después tendría responsabilidad de eso. Se sentiría culpable, él lo sabe, lo dice, ¿no? Y eso demuestra que no es como otro personaje que dice, bueno, yo voy a hablar, mi boca se va a abrir sola cuando me empiecen a querer torturar, si mi boca se va a abrir. Profe, creo que se le Una fue. libertad Ahí que está. es ontológica, existencial, más allá de la... Justamente por eso es tan angustiante, porque vivimos en una sociedad, en un contexto, donde la libertad óntica es reducida y justamente eso vuelve más terrible la libertad ontológica. ¿Sí? Bueno, pero de todos modos, eso lo vamos a ir viendo después. ¿Eh? Es asumir toda la responsabilidad de lo que es. Claro, toda la responsabilidad de lo que es o de lo que hago, digamos, ¿no? De lo que hago. Porque claro, yo podría simplemente hablar y decir, bueno, pero me torturaron, ¿qué querés que hiciera? Bueno, no, pero ahí el existencialismo nos pone, llama mala fe a esa actitud de presentar nuestras acciones como si hubieran estado determinadas, ¿sí? Por más que estuvieran condicionadas y fuertemente, lo cierto es que siempre está ese margen de libertad. No sé por qué esto no lo dije yo, lo dijo Sartre. Bueno, pero para no ser malos con él. Ah, No, porque dice que los está esperando el profesor de pedagogía en el ah, Zoom. pídanle perdón, es verdad, sí me pasa. No. No falta nada. Saludos al colega. Gabriel, ¿no? ¿Tienen? Gabriel Pereira. Sí, Bueno, los dale, dejo profe, entonces. nos vemos.